Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Sebastián Hacha, quien entre otras cosas fue diputado del año 2003 al 2013. Él es abogado, máster en Derecho Público, doctor en Derecho Público con énfasis en gobernanza, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay, socio fundador de Pragma, grupo consultor, asesor en asuntos públicos y asuntos de gobierno, docente y director de programas de posgrado en gobernabilidad y administración pública en la Universidad Columbia de Paraguay. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotros. Sebastián, bienvenido. Hola Ale, un saludo para vos, para toda la gente que se reúne aquí en este punto de encuentro. Hermoso nombre para poder tratar de confluir ideas que ojalá no todas sean iguales, ¿verdad? Ojalá que muchas puedan enriquecerlas, podamos debatir modelos de país que queremos, que finalmente es lo que deberíamos aprender en democracia, ¿verdad? Que es este régimen de administración de libertades. Y creo que con eso es más que suficiente estar contentos con lo que vivimos. Seba, para empezar y romper el hielo, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento Seba Hacha se da cuenta de que su vocación pasa por la política? ¿Cómo fue ese momento de darse cuenta que querías vivir al servicio de los demás y a servir a tu país de una manera mucho más directa? Si por momentos para vos fue difícil, si tuviste una buena etapa de discernimiento, si vos desconfiabas de la política o si siempre luego te gustó, ¿cómo fue ese proceso de descubrir que por ahí va la vocación? A mí siempre me gustó la política porque vengo de una familia en donde se hablaba mucho de política, a diferencia, lastimosamente, de muchas otras en las cuales o lo que se hace es criticarle nada más que a los políticos o hacer un análisis superficial para concluir que eh, los políticos son los que tienen la culpa porque son corruptos, lo cual yo creo que, a ver, sí, obviando la generalización, ¿verdad? Porque que es siempre injusta, porque creo que hay políticos que no son corruptos, es un poco la tónica de todo Occidente, no es solamente de Paraguay, ¿verdad? O sea, la gente le culpa al político y sin embargo, como dice Fernando Sabater, el chiste de la democracia es que en ella todos somos políticos, o sea, todos podemos, o sea, si no te gusta el político, finalmente presentate vos. Claro, y ahí hay una serie de excusas, ¿no? Que lo que pasa, que presentarse cuesta dinero y qué sé yo. Todas esas excusas tienen algún, eh, alguna experiencia que las invalida. Desde Feliciano Martínez en Natirá, que no era una persona rica, que no era una persona potentada, que fue una de las personas que construyó, para mí, la mayor revolución cultural en los últimos 100 años en Paraguay. Creo que son personas que no tenían precisamente dinero o recursos. Cuando hablo de recursos retóricos quizás, sino que más bien tenían un carisma. Y eso yo nací y lo viví en mi casa. Yo soy nieto de un exiliado político. Entonces siempre se habló mucho de la dictadura, se habló mucho de quién era el dictador, qué era una dictadura. Creo que yo muy joven, muy niño, ya sabía lo que era una dictadura, ya sabía lo que era un dictador y en cierta manera eso no me gustaba porque particularmente a mi familia le había costado el exilio, a mi mamá chica, niña, ¿verdad? A mis abuelos. Y todo eso fue marcando, yo creo que el devenir en el tiempo, ¿verdad? La, en el colegio siempre me decían que yo iba a ser luego político o que vos luego te vas a ser presidente, todas esas cosas, ¿verdad? Que te dicen con mucha facilidad. Digo con mucha facilidad porque, bueno, todas las madres, decía John F. Kennedy, todas las madres quieren que sus hijos sean presidentes, pero nadie quiere que se conviertan en políticos en el camino. Entonces, creo que eso es un poco paradigmático, ¿verdad? Y trabajando ya como estudiante profesional universitario, o sea, estudiante universitario, trabajamos en un asentamiento campesino donde vimos
de dónde surge esa masa electoral que vota ciegamente y nos dimos cuenta que desde el campesinado es donde más se hace sufrir a la gente para tener finalmente una masa de votantes que reciben lo que le corresponde como derecho, lo reciben como una dádiva o como un favor. Entonces, allí es donde nos decidimos con un grupo de personas a ser actores políticos, porque buscamos actores políticos a quienes interese. Podríamos compartir después como si pudiésemos editar esto, lo que fueron mis primeros pasos en la gran política, no la política partidaria, ¿verdad? Visitando al presidente González Machi, pidiéndole fondos de créditos para pequeños campesinos y bueno, y toda la sanata que te tocaban así cuando uno es joven y te vas y bueno, creo en aquella oportunidad estábamos ya un poco afilados nosotros y no mordimos el anzuelo y criticamos severamente a las instituciones de crédito para los campesinos porque el hecho de tener tierra nomás no es suficiente, ¿verdad? Y aquí es donde puedo decir con mucho orgullo que quizás sea uno de los abogados que más sabe de proceso de desarrollo rural. Y este tema de la tierra, de la tierra, de la tierra es un cuento en el cual hay muchísimos dirigentes y políticos que hacen un enorme negocio y hay muchísimos campesinos que sufren creyendo que en realidad la tierra les va a solucionar el problema, cuando que en realidad la tierra es nada más que uno de los elementos de producción. Si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, si no hay mercado, si no hay rutas, vías de acceso, obras de infraestructura para poder sacar los productos, nada de la tierra te sirve, ¿verdad? Entonces, empezamos a debatir desde ese punto de vista y dijimos, hay que pelear desde el poder. Por más que sea controvertido, por más que haya personas que tengan otras ideas, bueno, nosotros tendríamos que poner las nuestras. Esteban, no me vas a creer, pero justo traje un libro de Sabater, no te fríes, a mí me encanta. Mi papá me introdujo al mundo de Fernando Sabater. Antes de que cumpla los 18 años, me regaló Política para Amador. Política para Y desde amador. ahí, sí, desde ahí fue un camino de ida, como se dice. A Y mí me cuando yo encantan más, ética y política para amador, son muy, muy buenas. sí, y ahora sacó, o sea, hace poquito sacó una reversión de Política de Urgencia, donde habla de temas más actuales, muy genial. Y justamente quería leer un fragmento que a mí siempre me llama la Sí, atención, que dice, sí. se ignora en qué consiste la ciudadanía cuando se habla genéricamente de la desafección de la gente por la política y se culpa de ella exclusivamente a los políticos electos, olvidando que en democracia políticos somos todos. Ante la crisis, la gente, especialmente los jóvenes, dicen no interesarse por la política y después de su estallido, muchos salen a la calle para proclamar las fechorías de los políticos que nos engañan, que nos manipulan. O sea, antes tuvimos mayoría de apolíticos, luego buen número de antipolíticos, pero ciudadanos políticos, es decir, los auténticos ciudadanos, son los que hacen falta. Eso es lo más difícil de conseguir en un número suficiente. Creo que por ahí viene la mano. Quizás la gran materia pendiente de nuestra democracia es justamente entender que eh, la contracara de esto es entender que nosotros somos parte del problema y eso es bueno porque si nosotros de alguna manera contribuimos a que exista ese problema, ya sea porque lo hacemos de una manera activa o nos hacemos de los tontos o lo naturalizamos o vivimos bajo el, así nomás lo es en Paraguay, que es lo que tanto, y nos volvemos cómplices de eso que después termina en una crisis severa. De esa misma manera en la que contribuimos, nosotros podemos dejar de sumar para que eso siga creciendo y eventualmente, ¿por qué no soñar con no solamente no restar, sino empezar a sumar justamente y dar un poquito de nosotros en esa construcción de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo Eh, que sí. sí, no, metele nomás. No, me gusta mucho la reflexión y quiero seguir en esa misma línea porque mucha gente cuando escucha esto, Ale, es como que te dicen, no, lo que pasa es que no estás teniendo respuestas.
es que lo que pasa es al revés, lo que pasa es que no te gusta la respuesta. Y pueden haber muchas discusiones acerca de las opiniones que uno tiene sobre la política. Yo opino que la política es el arte de lo posible, genial. Yo opino que la política es mala, genial. Yo opino que la política es buena, genial. Ahora, lo que yo no puedo dejar de opinar, porque es un hecho, es que la incidencia real de la ciudadanía diariamente es vital para cambiar la política. O sea, no hay otro camino, no existe otro camino. Podemos, ahí ya, bueno, un amplio arco que no creo que sea necesario entrar, ¿verdad? De ideologías liberales más conservadoras o otras más progresistas que son demócratas cristianas y demás, pero las que se han cumplido o sea, las que se han utilizado para el desarrollo de los países tienen un componente esencial de participación ciudadana. O sea, un pueblo, un gran gobernante no es el que dirige un pueblo cualquiera, sino que un gran gobernante es elegido por un gran pueblo. O sea, bueno, personas que supieron admirar en él o en ella características que no son importantes o que son más importantes que otras en otras naciones que hoy en día no tienen la suerte de tener buenos gobiernos. Y el principal problema del Paraguay es que tenemos malos gobiernos. O sea, no creo que estemos ofendiéndole a nadie ni estemos contando una verdad desconocida por la mayoría de la gente que nos está viendo. O sea, tenemos malos gobiernos. En América Latina tenemos malos gobiernos. Este, Hay países que tienen especialmente malos gobiernos, como hoy, ¿verdad? Argentina, que ayer veía una fila de casi 10 kilómetros de vehículos esperando a que le regalen no sé cuántos litros de combustible. O sea, esos procesos de degradación en donde finalmente el ciudadano solamente se cree sujeto de derechos y de ninguna obligación, son los procesos en los cuales empezamos a descomponer nuestra visión sobre lo que es el tema de vivir en sociedad. Si yo tengo derechos, claro que tengo derechos, pero también me asisten obligaciones. Porque si fuese un sujeto solamente de derechos, bueno, entonces finalmente no tendría ningún sentido el tema de vivir en sociedad. Y así también esos derechos tienen que ser respetados y no conculcados por los derechos de terceros, ¿verdad? Entonces, este tema de volver a la política, volver a la urgencia de la política como dice Sabater, y tener algunas cuestiones que sean puntuales y necesarias en nuestro sistema educativo, como volver a estudiar educación cívica. Yo creo que fui de los últimos en el colegio que me tocó 2 años estudiar educación cívica. Gracias a eso terminé de comprender cómo funciona el sistema electoral. Nosotros hoy tenemos ciudadanos profesionales que estudiaron en el exterior que nos diferencian entre la Cámara de Senadores y de Diputados. Y eso no es grave en sí. O sea, en los Estados Unidos hay gente que no sabe tampoco eso. Y pongo los Estados Unidos como el ejemplo de democracia de la cual nosotros hemos copiado por nuestra constitución, una copia de la constitución de los Estados Unidos. Sino que definitivamente en la diagramación de la democracia de los Estados Unidos, ellos definieron directamente que hay personas que se iban a ocupar o se iban a interesar del tema político y que iban a conformar acercarse a conformar gobierno y otras que no. Entonces, hace poco leía un artículo, no recuerdo dónde, pero muy polémica su conclusión, donde decía, prefiero ser de la minoría excluida, o no, prefiero ser de una mayoría excluida para que se elija un buen gobierno que participar de una mayoría participante o participativa para elegir uno malo, decía. Entonces, obviamente esto es totalmente incorrecto políticamente hablando, porque hoy hablamos del voto universal, bla, 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 y bla, bla, y todo eso es digo bla, bla, porque en realidad no estamos hablando sobre lo importante y sobre lo principal. Estamos hablando solamente sobre la superficie del problema. Hablamos de tener un problema de representación. Todo el día decimos, hay un problema de representación, porque entonces, bueno, el problema, la ciencia política ofrece soluciones para eso. Por ejemplo, la representación ideal es la raíz cuadrada del número de electores. Eso significa que nosotros deberíamos tener 200 diputados, pero vos decís que vas a tener 200 diputados y la gente directamente se inmola en la calle.
si la gente quiere que los diputados ganen menos, que los diputados ganen salario mínimo. Yo me pregunto, ¿quién puede vivir haciendo leyes dignamente con un salario mínimo? Atendiendo cuestiones de Estado con un salario mínimo. Yo entiendo que el salario mínimo es mínimo y entiendo que hay miles de personas que ganan salario mínimo y para ellos mi respeto y mi admiración, pero el salario mínimo es o debería ser mínimo. Así también conozco ciudades en el país donde el salario es realmente mínimo. Filadelfia, por ejemplo, donde la gente gana por encima del salario mínimo. Entonces, ese tema de tratar de igualarnos hacia abajo y decir, no, pues en realidad todos tienen que ganar salario mínimo, bueno, ahí vamos a tener, van a ser Ulises Quintana y otros tipos que están vinculados con narcos, ellos van a ser seguramente diputados porque no necesitan de un ingreso para vivir dignamente, porque cualquier persona que tenga como yo, no sé, 6 hijos, que no es lo normal, con un salario mínimo lastimosamente no voy a poder dedicarme a la política, o sea, voy a tener que hacer otras cosas y no voy a poder dedicarme a la política. Entonces, ese tipo de facilismos es realmente perverso. Digo perverso porque en realidad no tratan la cuestión central, sino tratan lo que nosotros sentimos de la política. O sea, y la política nos da rabia, nos da frustración. Y claro, yo creo con justicia, ¿verdad? Hay mucha gente que no honra su cargo, claro que sí, pero hay muchas otras que sí nombran su cargo, pero que lastimosamente no son mencionados por los medios, porque finalmente, si no somos personas como vos o como las personas que nos están viendo, que tratan de interesarse quién es quién dentro de la política, te quedas con un titular de un diario, ¿verdad? Te quedas con la tapa de un diario, ni siquiera lees. Y hoy en día los medios responden a intereses que pueden ser más o menos legítimos, o perdón, lícitos, pero son siempre legítimos. Cada medio va a querer sacar el mayor rédito posible de sus publicaciones. Entonces, eh, lo que necesitamos son mejores ciudadanos. O sea, yo estaba de acuerdo con el Zuckerberg, que fue totalmente en dirección contraria, cuando decía que él no iba a intervenir las redes para filtrar las fake news. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son quienes se tienen que enterar o por lo menos pensar en eso. O sea, creer que China tuvo solamente 60.000 casos de coronavirus es desconocer absolutamente la realidad de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Y como decía von Humboldt, o sea, no hay peor visión del mundo que aquellos que no conocen el mundo, ¿verdad? Entonces, esto no significa que la gente tenga que viajar, significa que yo me tengo que preocupar en cierta manera sobre qué papel juega China, qué papel juega Estados Unidos con respecto a nuestros intereses. O sea, yo decía hace poco, o sea, nosotros nos quedamos sin vacunas porque creímos ciegamente en la OPS y en la OMS y nos fuimos a negociar como hicieron todos los otros países directamente con los laboratorios. Y bueno, y el resultado es que ahora nos llega a cuentagotas. Y aparte de llegar a cuentagotas, otra vez se aplica a cuentagotas. Entonces, tenemos un problema sanitario enorme y un problema económico enorme en este momento. Porque aparte que tenemos las camas de terapia y especializadas para este fin al tope, tenemos un altísimo grado de desempleo. Entonces, la crisis que supuestamente manejábamos bien, cuando nos falló el horóscopo con el tema de las vacunas, se nos está complicando mucho, ¿vale? Me parece nomás paradójico cómo de repente uno podría decir eh, que en nuestro gobierno, que el gobierno en general o muchos políticos juegan acá de los vivos, pero a la hora de avivarse en cuestiones que realmente son de gran trascendencia, como entender cómo es realmente la política. La política dista mucho en la arena política de lo que es la teoría, ¿verdad? Y justamente creo yo que nuestras autoridades tienen que ser capaces de entender ese juego político, donde hay vacunas que son limitadas, donde hay demasiados intereses en juego y hay países que se van y realmente buscan por la forma que sea más rápida o más conveniente a sus intereses, como debería ser todo gobernante. O sea, yo no quiero una persona que esté en el gobierno y que no sea capaz de levantar la voz o golpear la mesa cuando se necesita defender los legítimos intereses de su pueblo, ¿verdad? Y sobre todo en una crisis sanitaria. Me parece que es nomás paradójico cómo acá juegan un juego donde vale todo y en la arena más compleja y más complicada que es la arena internacional, pecan de inocentes, ¿verdad?
porque a mí me parece que por ahí va la mano. Nuestros gobernantes tienen que ser capaces de entender que ahora es el momento y que no solamente ahora es el momento fue el año pasado, ya cuando esto se veía venir, porque tampoco podemos pecar de ilusos pensando que una pandemia va a terminar en 15 días, eso es absurdo. Es que el problema, Ale, yo te diría, el problema de la democracia en general, no tiene que ver, y esto me decía un amigo hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando empezábamos a hacer política. El problema general de la democracia no tiene que ver con los resultados, sino con las expectativas. O sea, ¿cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de la democracia? Que el solo hecho de vivir en libertad y de tener, como bien lo dice Sabater, la posibilidad de elegir a uno u otro o de presentarme yo finalmente y perder seguramente, o sea, porque en la vida, y esto me lo decía mi abuelo, pero me lo decía desde el punto de vista de abogado, pero también en su función de lo que fue de líder político del entonces Partido Revolucionario Federalista, eh, me decía, mi hijo, en la vida lo único seguro es que vas a perder. A veces vas a ganar. Entonces, en esta concepción facilista de la vida, en la cual todos supuestamente tenemos la dicha o el derecho de ganar, no sé quién nos contó eso. La vida no es así, la economía no es así. Hay muchos psicólogos economistas, desde Daniel Kahneman hasta Dan Ariely, que hablan sobre el tema de que la economía es como es y no como debería ser, en la cual nos muestran con muchas pruebas científicas de por medio, no como vos y yo estamos hablando solamente ya apoyados en lo que ellos dicen, y que el problema es que nosotros esperamos. ¿Esperamos realmente que porque vivimos en democracia tengamos una mejor calidad de educación? Si nosotros en realidad finalmente le prestamos más atención al clásico del fin de semana, en donde se enfrentan Olimpia y Cerro, o a los programas de deportes, lo cual no está mal, eso es lo que quiero aclarar. No está mal que la gente tenga, que un jugador de fútbol tenga más seguidores que un ministro, eso no está mal. Ahora, lo que sí yo creo que es incongruente es que, atendiendo a esa realidad, después nos quejemos de la política, porque la política no va a solucionar sola, la política no se va a controlar a sí misma, o sea, necesita ciudadanos activos preguntando todos los días qué está ocurriendo y sabiendo preguntar qué, porque lo que nos paraliza finalmente para hacer política es el miedo. Para opinar de política es el miedo, para lanzarme a un cargo es el miedo, el qué dirán. Y realmente hay una sola fórmula secreta para el fracaso, que es pretender darle el gusto a todo el mundo. Es así de sencillo. Si uno pretende darle el gusto a todo el mundo, está condenado al fracaso. Entonces, si uno ahorra energías, ordena sus ideas y hace un esfuerzo por trabajar cuáles son sus planes, sus metas, sus aspiraciones y cuáles son sus creencias, eh, obviamente no hubo no hubo ninguna democracia en la que un candidato haya ganado con el 100% de los votos. Vas a generar gente que te va a criticar, pero es muy importante la crítica y no hay que tenerle miedo. Esa es la parte que yo creo que nosotros tendríamos que trabajarlo aún más. Y no solamente política desde un cargo electivo, o sea, para un funcionario público que accede a la dirección de una institución pública en donde tiene que prestar un servicio a la mayoría de la ciudadanía, le van a criticar. Entonces, el hecho que después digan que no, o que se quejen de las críticas, y bueno, entonces quiere decir que se debería dedicar a otra cosa, al sector privado, donde hay muchas satisfacciones también, por supuesto, pero no al cargo público, porque cuando uno ocupa un cargo público, una sola cosa es seguro, que es que te van a retar. De arriba, abajo, izquierda, derecha, te van a pegar y te van a retar. O sea, y las felicitaciones y los agradecimientos van a ser privados y las quejas y los reclamos van a ser públicos. Eso hay que saberlo al inicio. Entonces, tampoco uno tiene la expectativa de que la política es como el teatro, donde acá al terminar cada capítulo o cada sección de la obra, todos aplauden.
y que al terminar la sesión y antes de bajar el telón salen a saludar y todo el mundo de pie le aplaude. Esa no es la política. La política no es para los aplausos porque la política genera una controversia de modelos que responden o deberían responder a los momentos históricos que ocurren. Volvemos al tema de las vacunas. En el momento histórico que estaba ocurriendo el tema de las vacunas, nosotros nos dormimos y nos quedamos con el tema de la política de confinamiento, con 2 o 3 buenos artículos sobre lo que pasaba con Paraguay y sabíamos muy bien, o sea, pretender de que el mundo te iba a regalar algo porque en realidad uno hace pucherito y hace cara de triste y demás cuestiones es algo que a los gobernantes no se le puede perdonar. Por eso que yo particularmente estoy dedicado a enseñar gestión política en la universidad, en posgrados, en maestrías, especializaciones y doctorados, para que leamos a Maquiavelo, entendamos por qué es el padre de la política, entendamos por qué uno tiene que entender cómo es la realidad y no cómo debe ser, porque hay millones de personas que dependen de esa concepción. O sea, si yo espero que en realidad Bill y Melinda Gates, con todo lo bueno que son y que unas personas son muy entregadas, filántropos y demás, nos puedan conseguir un sistema en donde supuestamente los países pobres íbamos a recibir al mismo tiempo que los países ricos las vacunas, y bueno, el que creyó eso en realidad, no sé, le podríamos contar, no sé, el cuento de Pinocho o quizá el Ya Teré, y pueden creer en esas cosas tranquilamente porque son tan fantasiosas como ellas. Eso no existe, no existe. Y no existe porque la gente sea mala o buena, es porque los países tienen intereses. Y cada país del mundo quiere solucionar a sus enfermos. Pregúntenle lo que pasó con Taiwán. Taiwán agarró un día, no sé quién dijo, nos iba a regalar no sé cuántas vacunas. La muchachada se entusiasmó, pero ¿qué pasa? Taiwán es una democracia. Entonces, los opositores en Taiwán dijeron, espera un ratito, primero nosotros, después Paraguay, nuestra amistad y todo lo demás. Y nosotros no nos podemos enojar por eso, porque ellos responden a sus intereses nacionales. Entonces, esa, ese nivel de infantilismo político deberíamos subir 2 escalones por lo menos como sociedad para aprender a criticar, porque tampoco podemos criticar todo. Hay cosas que se hicieron bien, obviamente, pero hay cosas que se hicieron muy mal, porque no todo es una tragedia, o sea, todo puede ser revertido, gestionado, pero si nosotros nos quedamos solamente en poner, no sé, Marito de la muerte o desastre con Marito, ¿solucionamos el problema? Por supuesto que no solucionamos el problema, porque no tenemos una sola idea nosotros de qué es lo que podemos hacer. Entonces, desde la agradería todos son guapos, pero desde la sociedad civil también hay que proponer soluciones serias, no soluciones naif donde vos te vas y decís, vamos a juntarnos entre todos nosotros, vamos a traer a un indio, a un menonita, a un ganadero y vamos a hablar entre nosotros como representantes de ese pueblo. No existe eso. El lugar donde se va a dar la discusión real son las elecciones municipales. Esa es la elección real, esa es la democracia real. Ahora, ¿podemos aportar las ideas a la sociedad civil? Sí, podemos, con mayor o menor dificultad, pero lo importante es que como ciudadanos entendamos que hacer política significa jugarse por algo. Y jugarte por algo no te hace popular con toda tu gente. Vas a tener menos seguidores en Instagram y en las redes sociales seguramente, o mucha gente que te va a retar. Pero ¿por qué está mal eso? ¿Por qué? ¿Por qué un tipo que te dice son pelotudo y demás cuestiones? O sea, ¿por qué te tiene que afectar? Sí, en realidad, bueno, no da gusto que te digan eso, ¿verdad? Pero hay que entender bueno, esas personas tienen una visión diferente, responden a intereses diferentes, quizás estén pagadas por alguien que está trabajando a ese fin. Es normal, eso es política, así es la política. La política no es un club de amigos donde finalmente nos respetamos y nos queremos todos, ¿no? La política es dura, la política es cruel, y la política cuando hablamos de política partidaria, es política full time. Y para vivir una política full time, hay que tener cargos que sean bien remunerados. Eso es lo que yo siempre digo. Cargos en general, porque la gente me dice, o sea, entonces vos crees que gane más un diputado que un médico. No, no estoy diciendo eso, deberían ganar igual.
Ahora, si el médico en realidad lo que puede hacer también es tener una clínica privada, me parece que el diputado debería ganar más, porque el médico puede ir a la tarde a hacer una clínica privada. O sea, ese tema del maniqueísmo, de que en realidad el maestro y el médico tienen que ganar como presidente de la República y demás, esas son las pelotudeces que en realidad finalmente funden el debate de fondo, que es cómo nosotros deberíamos estructurar nuestra organización estatal. Entonces, los buenos supuestamente son ellos y los malos supuestamente son otros. No es así. Hay médicos que son héroes, hay maestros que son héroes, pero hay médicos y maestros que son unos bandidos. Y hay políticos que son unos bandidos, pero hay políticos que también son héroes, y yo los conozco. O sea, y tienen buena gestión y son muy buenos lo que están haciendo. Y bueno, no quiero casarme con 2 o 3 casos para que digan que estoy haciendo campaña por eso, pero hoy en día hay intendentes que han hecho más que el Ministerio de Salud, por ejemplo. Totalmente. ¿Mm? Quiero hacer un comentario nada más de lo que estuviste diciendo. A mi parecer, si nosotros nos quedamos en ese discurso donde decimos, bueno, un médico tiene que ganar lo mismo que un maestro y un maestro tiene que ganar lo mismo que el presidente y así todos lo mismo, lo mismo, lo mismo, realmente también perdemos de foco, creo yo, que lo más importante debería ser la capacidad. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de estimularle a los profesores para que se vayan y se capaciten y sean el mejor profesor que van a tener los chicos. Y lo mismo con el médico y con todas las profesiones. Y ni que hablar de un cargo político que va a ser tan trascendente. A mí me parece que una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia es justamente que pagamos demasiado caro tener un gobierno incompetente, un presidente que está secuestrado, quizá perdido en una cadena de favores, que no tiene liderazgo, que no sale a hablar, que se esconde, que no comunica, que no golpea la mesa, que es incapaz de debatir bien. Pagamos demasiado caro esa incompetencia. Y lo que más me asusta también es que justamente a esa gente incompetente muchas veces uno pues piensa que el cambio viene por la letra de la ley o por darle más plata porque falta plata y vamos a juntar más plata y bueno, esos 1.600 millones tenemos serias dudas de que hayan sido bien administrados, pero vamos a conseguirle más plata y así se va a solucionar. O vamos a cambiar nomás la constitución y así se va a solucionar. Y realmente no va por ese lado, porque si fuera tan fácil, el cambio que nosotros hubiéramos tenido a partir de adoptar la Constitución del 92 iba a ser completamente diferente a lo que veníamos teniendo. Y ya nos dimos cuenta que no fue tan simple y mucho menos sencillo. Además, me parece que todavía no terminamos de entender cómo funciona la democracia o todavía no terminamos de entender de qué viene la mano y cómo se juega y cómo se tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Porque quizá muchos están esperando el Mesías, el San político que va 100% conmigo, que es todo lo que yo quiero y todo lo que yo represento. O sea, somos súper diferentes todos. Uno gobierna para una mayoría sin quiere en desmedro de los derechos de la minoría también. Hay demasiados intereses en juego, entonces difícilmente yo encuentre un tipo o una tipa que vaya 100% con lo que yo espero del Estado. Me parece también que nosotros de repente como que queremos simplificar todo y perdemos de foco ciertos factores que son trascendentales a la hora de analizar una problemática como esta. Pensar que todo va a cambiar si se le saca a Marito es algo bastante simple, o sea, es una perspectiva, me parece a mí, demasiado simple, cuando el problema es sumamente complejo, porque ya vimos lo que pasó cuando se le sacó el poder a Stroessner. Seguía una cúpula de poder que perpetuó un sistema que nos llevó a la ruina y pensamos que cambiando 2 o 3 jugadores y con una linda constitución iba a cambiar la historia y no pasa por ahí, me parece, ¿verdad? Tenemos que aprender a analizar un poco más y no quedarnos justamente con el titular, como vos decís, porque en el discurso suena lindo, pero, pero no es tan simple. Y justamente Sabater, ya que le estamos mencionando mucho, él dice que en política la verdadera pregunta no es qué va a pasar, ¿verdad? Que de repente estamos presos de esa pregunta. ¿Y qué va a pasar, Seba? ¿Y vos qué decís que va a pasar, Alex? Y mira, yo creo que esto. Y es como que todos estamos jugando al pronóstico de qué va a pasar con nuestro país, cuando la pregunta es qué vamos a hacer. Y ahí viene también de la mano el tema de hacerse cargo del rol que nosotros tenemos. Quizás nosotros no tenemos la firma ni el peso que tiene el presidente, pero sí tenemos nuestra voz y deberíamos ser capaces de exigir
a las autoridades y deberíamos ser capaces de ir a votar, de ir a decirle a tu amigo, ese que dice, no, no me voy a ir a votar porque todos son iguales, andate ya a votar. O sea, yo te cuento que en las elecciones de mi facultad hay muchísima gente que no se va, que tenés que ir a buscarle básicamente para que se vayan y voten. Y esos mismos estudiantes universitarios que uno de repente dice, sí, la educación es todo, y sí, es demasiado importante, pero es más triste otra vez y más complejo el problema cuando te das cuenta de que estudiantes universitarios no son capaces de levantarse un domingo para irse a votar. De hecho, a ver, creo que la visión que tenemos sobre el cambio, de hecho, está atravesando por uno de los momentos más naif que de los últimos años, digamos, porque de cierta manera hay soluciones globales que son mucho más efectivas que ir a votar. O sea, ¿por qué yo votaría un sistema, el proyecto económico de un candidato que me ofrece libre comercio, si yo puedo tener una casilla en Amazon y me puedo traer todas las cosas que quiero de los Estados Unidos? O sea, ¿por qué? ¿Eh? Porque yo tendría que votar una política educativa superior, que me traiga posibilidades de becas si tengo Coursera. Se digo cualquier cosa, o sea, a lo que voy es que, no sé, entre Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk ya lo dije, ¿verdad? O sea, Travis Kalanick de Uber, han cambiado el mundo más de lo que han hecho el G8 en los últimos 20 años. Entonces, es como que hay una subvaloración de la política importante porque dicen, nosotros podemos hacer sin mover un dedo, siendo solamente consumidores, podemos influir en nuestra calidad de vida. Yo consigo trabajo por Facebook, hago trabajo por Facebook, recibo pedidos, hago pizza, hago encomiendas, hago, no sé, manualidades. Y en cierta manera eso es algo sumamente interesante. El problema es cuando Facebook, o estas redes sociales empiezan a decir, pero no me gusta tanto, la opinión de Alejandra Saucedo no me gusta tanto con respecto a su gobierno. Entonces yo creo que es un tweet o un mensaje de odio, voy a borrarlo. Entonces, ¿cómo empezamos ahí a trabajar las cosas? Eh, Esa es la sociedad que yo tengo miedo de llegar, pero es la sociedad a la que vamos a llegar si no igualamos la facilidad de la participación. Y esto lo digo finalmente como para redondear mi idea de qué es lo que yo creo que se debe hacer. Aquí nosotros tenemos que votar y tenemos que hacer todo por las redes sociales. O sea, me dirán que estoy loco, que no sé, que el acto solemne de votación es contar los votos mientras nos mojamos con la saliva, el papel. Pregúntenle a los jóvenes cuánta gente ve radiocámara y pregúntenle a los mismos jóvenes cuánta gente ve a Germán, el youtuber. O sea, son no sé, 110 personas contra 15 millones de seguidores. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? O sea, algo estamos haciendo muy mal. Y el mundo ya no va a ir para atrás. De hecho, reitero lo que dijo Maquiavelo, imagínense, que uno dice y parece que es una obviedad y te ponen en, uno que en prensa escrita que es difícil salir, te ponen cuando decís una obviedad. El mundo no es como es, el mundo no es como debe ser, el mundo es como es. O sea, es así el mundo. O sea, yo me puedo enojar porque a mi hijo, si quiere ir antes, ¿verdad? Ahora que está todo prohibido, no, no puede, pero al concierto, o sea, no sé, así se llamaba, concierto de un youtuber, pero el youtuber finalmente lo que hace es jugar Fortnite enfrente a 5.000 personas. O sea, eso en realidad, a eso se dedican los chicos hoy en día. Por supuesto, o sea, así como antes la gente no se dedicaba a ir a los conciertos hasta que aparecieron los Beatles y volvieron loco a todo el mundo. Y bueno, esta es otra ola de cambio. Y las olas de cambio nos traen bastante incertidumbre, ¿verdad? O sea, le escuchaba a Harari hace poco decir
que la mayor incertidumbre es qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos para el día de mañana. O sea, antes vos sabías más o menos que tenías que enseñarle a cabalgar, a hacer fuego, a cazar o a hacer algunas cosas muy lógicas, pero hoy en día ni siquiera es demasiado lógico que lo envíes a la universidad. O sea, quizás si es que no tiene una explotación, no sé, lechera, es más importante que sea un técnico, un buen técnico en leche, y se va, y si finalmente su felicidad consiste en tener dinero, va a tener dinero, pero ahora tenemos que preguntarnos también en qué consiste la felicidad, o como dice Harari, ¿qué es lo que yo le tengo que enseñar a mi hijo? Y en algún lugar del mundo es a codificar este, algoritmos en programas, pero en otros lugares del mundo sigue siendo utilizado una Kalashnikov para poder mantenerse con vida. O sea, así de diverso es el mundo y así de incierto es el mundo. Y lo cierto es que así de conectado también está el mundo. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer es entender que la política va a seguir siendo importante. Hay que entender de que las grandes multinacionales de telecomunicaciones hoy en día o pueden ser una plataforma para hacer política o pueden ser actores políticos. Yo prefiero que sean una plataforma. Entonces, si los políticos finalmente miramos a otro lado y decimos, no, en realidad eso no nos importa, pero no una especie de Bukele. Así, Bukele me parece un tipo simpático, qué sé yo, un tipo que se vende bien, pero me parece que rascas un poquitito y no hay mucho contenido, ¿verdad? Es mi visión, ¿verdad? Pero tipos como Bolsonaro, como Cristina Fernández de Kirchner y Alberto, para irme a los dos espectros, que no digan que estoy hablando solamente bien de uno y de otro, esas son personas que dicen y hacen exactamente lo que prometieron, hacen. Por eso tienen muchos seguidores y por eso supieron usar las redes. Trump, supieron usar las redes. Y obviamente no es el ejemplo que a mí me gustaría de político, ¿verdad? Pero es el ejemplo de lo que hay. Y mientras tanto, los otros todavía queremos ser unos románticos y hablar con ese lenguaje tan difícil de la Cámara de Diputados. Disculpe, señor diputado, que lo mencione, porque no sé qué. Aburridísimo. A nadie le interesa eso. Entonces, yo creo que podemos tener el mismo grado de efectividad hablando un lenguaje que sea mucho más importante. Hace mucho tiempo vengo sosteniendo y lo repito una y otra vez que en estas épocas de pandemia sobre todo, la comunicación dejó de ser forma para hacer contenido y creo que nosotros tenemos el claro ejemplo de lo que nos ocurre, ¿verdad? Nos ocurre que el gobierno sale un día y dice está prohibido comer, nadar y pescar. Después de 48 horas nos dicen, no, había sido prohibido nada de eso. Hablamos y entonces puedo decir finalmente, pero bueno, yo no puedo hacer una prohibición de mi negocio. Si es que ellos me dicen que está prohibido, yo ya le eché a toda mi gente, le indemnicé y ahora le tengo que traer, pero no tengo más plata para poder hacer un nuevo negocio. O sea, este tipo de cosas son realmente básicas, muy básicas ya hoy en día y no podemos seguir improvisando. Yo creo que mi idea es, no sé, es bastante transgresora quizá, pero yo creo que tenemos que llevar la política y la política seria, la política responsable, porque fíjense que cuando alguien está el más irresponsable de los navegadores, sí, navegadores, de los tuiteros o lo que fuera, van a hacer un gasto, van a comprar, van a pautar, ahí sí ponen bien el número de su tarjeta, ahí sí ponen bien sus huellas digitales, o su perfil biométrico de su lectura de rostro. O sea, y si hacemos eso para comprar, no sé, una computadora que cuesta $2000, no vamos a hacerlo no podemos hacer ese nivel de seguridad para votar. Yo creo que subestimamos la capacidad de los jóvenes, o quizá tengamos la excusa perfecta para evitar que más jóvenes entren a la decisión política. Se van a equivocar, por supuesto que se van a equivocar, pero nos hemos equivocado toda la vida. O sea, se ha equivocado la Alemania que eligió a Hitler, se ha equivocado el pueblo judío cuando eligió salvar a Barrabás. O sea, las equivocaciones de la mayoría son la esencia de la democracia, pero lo importante es que después tendrás una oportunidad para enmendar. El hecho de decir, no, sabes que la gente en realidad es muy naif en las redes y no van a votar cualquier cosa. Y bueno, entonces replanteemos el voto universal. Hagamos que Totalmente. solamente la gente
que está escrita en el RUC y que tienen un inmueble como antes, al voto censitario, ¿verdad? O sea, pero no nos quedemos con clichés, porque si no, no solucionamos el problema, ¿verdad? O sea, yo estuve en la reunión donde, en en la charla donde el profesor Juan Mario Solís planteó el tema de que se suba a 200 la representación política y casi muere la gente, ¿verdad? Entonces le dice, pero bueno, pero si ustedes me dicen que están subrepresentados, entonces lo que tienen que hacer es agrandar el tamaño del Congreso. Entonces, el Colegio Electoral de Asunción de 7 va a pasar a 14 y me parece genial, o sea, ahí van a estar todos, las amas de casa, los choferes, de Uber, todos van a tener su representante, o sea, si es que es el problema de la representación. Pero sí, ahora sí, en serio, ya para cerrar, porque si no, no voy a parar nunca, el problema no es la representación. El problema no es la representación. En un país donde, y yo hago ese trabajo y creo que vos lo sabes, el 46% de la economía es subterránea, es decir, no pasa, no paga impuestos, está por debajo de la alfombra, metemos ahí o por debajo de la mesa, que tengamos estos representantes, ¿por qué nos tendría que asombrar? Y cuando yo estos representantes, no estoy diciendo en forma peyorativa, yo creo que son representantes del Paraguay. Y en el Paraguay la gente hace trampa y no paga sus impuestos y si puede robarte, te roba y saca el mayor provecho del trabajo que no te hizo y te hace más o menos normal trabajo y después se va, ya no viene más y te vende un auto sin título y es nuestra realidad. ¿Quién creemos que va a estar en el Congreso? Winston Churchill, Barack Obama. No, van a estar los que están. Entonces, no quiero dramatizar sobre ese tema porque me parece que no es sincero dramatizar sobre ese tema. ¿Queremos mejorar? Sí, hay que invertir en educación. ¡Wow! Un premio Nobel, hay que invertir en educación. Sabemos que hay que invertir en educación, pero ¿por qué no invertimos en educación? Y porque los ministerios están manejados por los sindicatos y es solamente por eso, ¿verdad? Y nadie está dispuesto a perder esos sindicatos, o sea, o perder el voto en favor de estos sindicatos. Entonces, obvio, es sencillo decirlo, es difícil hacerlo cuando estás allí, yo entiendo, lo entiendo a Mario Abdo, lo entiendo a los ministros de Educación, qué es lo que van a hacer con esos sindicatos. Pero, viejo, entonces no digamos que vamos a cambiar la educación. Vamos a decir nomás, va a seguir todo igual, no se vayan a preocupar y vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos. Perfecto. Con eso yo ya me contento. Lo que no quiero es que me digan que en realidad vamos a hacer Suiza o vamos a hacer Finlandia o vamos a tener Nueva Zelanda en 5 años, cuando en realidad no somos capaces de cambiarle a un director porque te llama el diputado o te llama el senador o te llama el gobernador y te dice, ya, pues, va a perder el poder político, te llama el presidente y te dice, che, ese es nuestro amigo. Porque así funciona. O sea, el que no sabe que funciona así no vive en este país. O no se enteró todavía, ¿verdad? Entonces le cuento. Entonces, eso es lo que yo propongo. ¿Verdad? Vamos a sincerar. Sinceremos cuáles son nuestras metas. Nuestra meta es ser el país más honesto del mundo. Y quizás no, pero quizás bajar 10 lugares. Dale, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, no sé, cambiar el Código Penal y decir que hasta $1 millón se puede robar. Perfecto. Y si es más de $1 millón, ahí ya le metemos preso. Pero pongamos en metas que sean realizables, porque adoptamos las metas que nos ponen los organismos internacionales, que son metas europeas o son metas de los Estados Unidos, y nos quedamos cortos. Tenemos que ver nosotros nuestro propio plan de salvataje, nosotros. Y para eso es muy importante conversar entre los actores políticos. La sociedad civil es súper importante y va a tener siempre insumos, pero los actores políticos se tienen que sentar a hablar. Ese de quien la gente se ríe, ese tiene que opinar, porque ese tiene 26.000 votos. Entonces, o hacemos eso, o si no, vamos a seguir haciendo reuniones súper cool, donde vamos a abrazarnos todos porque pensamos todos igual, vamos a escribir unos informes que vamos a subir a la página del banco, de la agencia tal. ¿Qué va a cambiar? Nada. Yo tengo 20 años viendo esto, ¿no? 20 años. Entonces yo en ese tipo de cosas ya, no es que no creo, pero cada vez le doy menos importancia que hablar con los actores principales, Ale. Totalmente. Seba, y para ir terminando nada más, me causa curiosidad esto. ¿Vos te diste cuenta que la política era tu vocación? ¿Te dedicaste a eso? ¿Te seguís dedicando a eso solamente que desde otro escenario? Em,
uno mira atrás y encuentra que los últimos presidentes tienen como unas ganas de quedarse todavía y van por la reelección y bueno, creo que ya todos conocemos bien esa historia. Es tan difícil separarse del poder y entender que es solamente un lugar que vos ocupás por un tiempo determinado. De última, si querés cambiar algo, tenés que hacerlo respetando las reglas democráticas, ¿verdad? ¿Por qué vos pensás que los últimos presidentes tienen esas ganas de perpetuarse al poder? ¿Cómo llegas a esa arena política sin que te vuelvas esclavo de eso y quieras seguir ahí? Hay una charla en TED que se llama El complejo de Dios. No recuerdo quién la dio, no sé si era Nicolás Christakis, que es un, un psicólogo de la Universidad de Harvard, o no recuerdo quién, se llama El complejo de Dios. Yo creo que nosotros en primer lugar no entendemos quiénes somos. Por eso siempre utilizo mucho el texto de Joan Prats, de La ética para el oficio político, donde él daba este, 8 características que debe tener un líder político. Y el primero de ellos era nocete ipsum, en latín, conócete a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que soy una persona que el poder me puede, valga la redundancia, entonces es muy importante que los mecanismos, si me voy a dedicar a la política, los mecanismos que ponga para salir del poder o para controlar mi ambición sean muy efectivos. Eh, si yo me conozco, yo tengo que preguntarme, hacerme algunas preguntas filosóficas que deberían hacerse los líderes mundiales sobre cuál es mi rol en la historia del planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Nosotros, el Homo sapiens sapiens, llegó hace 130.000 años. El Neandertal vivió 300.000 años, o sea, el doble de lo que nosotros vivimos, o sea, que es el que nos antecede en esto y así si vamos hacia atrás. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en 5 años? ¿Qué podemos hacer? O sea, si no sabemos qué podemos hacer y quiero ser presidente para que me digan, sí, señor presidente. Y bueno, entonces es muy probable que quiera que te digan la mayor cantidad de tiempo, sí, señor presidente, ¿verdad? Y es mentira que 5 años son pocos para hacer las reformas. Eso es mentira. Uno puede, de hecho, yo creo que las reformas se hacen en los 6 primeros meses de gobierno o no se hacen más. Porque es el único momento en cualquier democracia en donde vos tenés Libertad, poder. Y después claro. tenés que aguantar. Eso es lo que tenés que hacer. Le escuché decir esto a Yamil Maguad, que fue presidente de Ecuador, que sí, es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Terminó lógicamente desterrado de su país, tiene órdenes de captura, demás cuestiones, todo, el pobre Yamil, pero es una persona que evitó una guerra con Perú, y es una persona que sabe mucho de negociación y él dice, cuando uno va a tomar el poder, tiene que saber cuál es su problema, porque el problema es que puede solucionar y cuál es su paisaje. El paisaje es lo que no puedes cambiar. Entonces, cuando uno tiene claro eso, va a por el problema y deja el paisaje. Entonces, a partir de lo que uno ve el problema, entonces es lo que promete las cosas. Hay cosas que cambian vidas, o sea, y cambian vidas y generaciones, o sea, yo te puedo decir que nosotros tenemos 37 problemas, pero si solucionásemos dos, la gente va a sentir, y prometiste que iba a solucionar dos, la gente va a sentir que se vive mejor. Entonces encontrás también tu lugar en el universo en una gama muy amplia de ser un grano de arena en el desierto, porque eso es lo que somos finalmente. O sea, ¿qué yo le puedo decir a la gente? No sé, si bien es cierto que en estos últimos siglos la velocidad de los cambios es mucho más rápida, pero ¿qué cambió desde el año 1800 hasta hoy en materia política? Casi nada. Usamos el mismo formato de Congreso, usamos la representación, usamos las mismas constituciones, o sea, no va a ser mucho lo que vamos a poder cambiar. Ahora, si yo digo en realidad lo que yo quiero es hacer esto, esto y esto para luchar contra la pobreza
incluso me puedo equivocar, ¿verdad? O sea, eligiendo este problema, o este programa y quizá no sale, pero luché por eso y me fui, por lo menos, diciendo que yo no te prometí que íbamos a tener, no sé, este, una estación espacial en Paraguay, pero te prometí esto, bueno, yo creo que la gente te va a empezar a respetar. ¿Por qué? Porque el complejo de Dios lo que hace es que nosotros nos preocupemos de todo para tratar de solucionar todo y nos olvidemos de solucionar lo que en realidad podemos solucionar, que es lo que está a nuestro alcance. Entonces, creo que esa es un poco la tónica de lo que uno debería vivir, porque si no, es la reacción psicológica humana la que te hace que no quieras soltar el poder, no querés soltar el poder. Porque da gusto, porque después de un tiempo ya te vas, no sé si corrompiendo es la palabra, pero te vas acomodando a que lo que antes era súper anormal, ahora ya es normal, y finalmente uno termina descomponiéndose por el camino. No hay vacuna contra la corrupción, solamente prepararte y hacer algunos ejercicios para tratar de evitar que tu gestión finalmente termine en un fiasco. Seba, y siguiendo un poco esa línea, hay como un mito en torno a que es más fácil cambiar un determinado partido desde adentro. Si ¿Realmente es tan fácil? No, no, O si ese mito fuera verdadero, hace rato ya hubiesen cambiado. Yo me remito nomás a las pruebas fácticas, ¿verdad? Eh, los partidos son absolutamente necesarios. No existe democracia sin claro, partidos. Eso es categórico, ¿verdad? Eh, ahora, los partidos no van a cambiar por sí solos. Tiene que venir una propuesta de afuera que sea realmente diferente, es lo que yo creo. Que sea realmente diferente, que le saque votos a los partidos, porque esa propuesta es diferente para que los partidos vuelvan a plantear, volver a sus idearios originales, a sus principios originales, puedan depurarse y sacarle a la gente que en realidad no ha aportado. Y eso no se logra de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Hay que empezar. Yo particularmente soy muy escéptico con el tema de que los partidos se cambian desde adentro, y le conozco a muchos amigos que se quedaban en el intento en la mitad del pantano. Seba, ¿y vos dirías que la oposición sigue, o una buena oposición capaz de ganar espacios y de posicionar temas, es una materia pendiente o no? ¿Todavía en Sí, esta época totalmente. democrática funciona, no No, funciona? la ¿Cómo le ves a oposición, nuestra oposición? la oposición no existe. No, no, no tiene un proyecto, porque así como el gobierno, la oposición debería tener un proyecto. Y la oposición no tiene un proyecto. Entonces, si vos no tenés un proyecto, cualquier berenjena te sale bien, ¿verdad? O sea, conseguiste un proyecto de ley que le fastidia al presidente y eso es un logro. Pero eso es un logro para quién? Para tu ego, para la gente, para joderle al presidente. O sea, no, nosotros no estamos estructurados como oposición. La oposición no sabe lo que tiene que hacer. Yo generalmente cuando le digo a la gente, ¿quieren saber lo que es oposición? Y porque el idioma también es fácil, vean la política española. La oposición es la oposición. Es, a mí no me vaya a venir con tu historia no sé, de vacunar ancianitos porque te voy a hacer pelota. Entonces, lo que le obliga al gobierno es a generar alianzas que sean más o menos durables. Ahora cada vez más complicado con el tema de la implosión de los partidos tradicionales en España y la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Antes con el bipartidismo era mucho más fácil, pero creo que también ha ocurrido porque se desdibujó la oposición. La oposición y el oficialismo hacían más o menos la misma cosa, ¿verdad? Entonces, había un consenso básico y creo que en Estados Unidos Trump también hizo eso, ¿verdad? O sea, no, no estoy justificando y quiero decirlo, no me gusta a mí Trump, pero hay que ser objetivo en el sentido de decir, cuando vos te dormís y te pareces mucho al establishment, finalmente lo que ocurre es que te surge un tipo por fuera del establishment que te propone cosas que son absolutamente descabelladas, pero le interesa a la gente. Le interesa a la gente porque vos estuviste muy cómodo hablando de pactos y finalmente en el pacto uno lleva la parte del león, pero también hay parte del ratón para el otro y eso fastidia a la larga, ¿verdad? Creo que
Nuestra oposición hoy por hoy no existe, no hay una idea sobre oposición. Quizá las elecciones municipales nos obliguen a hacer alguna alianza opositora electoral. Eso no significa que eso después se perdure en el tiempo, que tenga un proyecto diferente, con valores diferentes, incluyendo una escala de méritos para tratar de ir metiendo eso, o que finalmente si para ganar ya tenés que meterle otra vez a todos los cachivaches y bueno, entonces no vas a hacer oposición, vas a hacer un grupo que va a correr la carrera con otra remera, pero no vas a hacer una teleta diferente, o sea, vas a consumir, usando el ejemplo, vas a consumir esteroides, vas a drogarte, más cuestiones, vas a hacer trampa para ganar, pero no vas a ser una persona que va a hacer, no vas a hacer un proyecto que finalmente te va a llevar al país a un final diferente. Seba, pero es posible ingresar a la política y al juego político y a la arena política donde hay tantos intereses que son bastante diferentes y hay tantas cosas en juego, valga la redundancia, y, y empezar una negociación sin caer en una cadena de favores que te secuestre y que después se siga eh, volviendo cada vez más grande y te impida avanzar en lo que vos querías plantear desde un principio. ¿Cómo se puede evitar caer en eso? Lo primero que hay que hacer es que el camino este, empiece de una manera totalmente diferente. O sea, si uno quiere ganar las elecciones pensando en que va a comprar votos o con la política, o de la misma manera de la política tradicional, tu fin está determinado exclusivamente a lo que vos utilizaste como medio. En primer lugar, no vas a ganar la primera elección a la que te presentes, tenerlo por seguro, pero vas a meter unos cuantos parlamentarios. Esos parlamentarios tienen que ser disciplinados como soldados. Hace poco, o sea, hace unos años te decían, soldadito de plomo. Sí, soldadito de plomo, así mismo. Yo hago lo que me dice mi partido, o mi coalición, porque para hacer un cambio, el que se mueve de ese lugar está fuera. Está fuera. Y eso hay que hacer 5, 10, 15 años. Quizás lo veamos, quizás sí, quizás no. Pero si imprimimos esto, o sea, no sé, hay demasiados factores. O sea, ¿qué me decís del gobierno de Lugo? Estoy cansado de escuchar de que en realidad el Partido Colorado se tiene que ir porque hace 70 años. ¿Qué hizo Lugo? ¿Qué hizo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O en realidad sus ministros fueron meritorios, o en realidad su función se basó en no meter funcionarios públicos. No fue nada de eso, fue exactamente lo mismo. Entonces el problema no son los colorados, y el problema de la gente que te dice ANR nunca más, es que no entienden de política. No se puede construir un proyecto político sobre la tumba de una organización política. No se puede. No lo hizo la Alemania nazi. No lo hizo Chile con Pinochet. Claro, pero me dirán Chile, no, pero hoy Chile hoy es el resultado de unos agitadores que no tienen idea de lo que están haciendo. No tienen idea. Me dirán, sí, no, pero la inequidad y no sé otras cosas. Eran un país que tenían todo y ahora están apostando a reventar el país para ver cómo empezar de cero. Quizás se aburrieron, porque eso ocurre también, ¿verdad? Cuando hay países como Finlandia, Corea, además, donde los índices de suicidio son altos, porque como todo está tan perfecto, entonces la gente se mata. Pero la verdad que yo veo estas cosas y digo, no, creo que estamos por el camino equivocado. Ni ANR nunca más, ni PLRA nunca más, ni comunistas nunca más. O sea, una sociedad se construye con todos. Porque si no se construye con todo, entonces no es para nadie. O sea, que Y considerando, es un pensamiento hegemónico donde yo diga, todos los que son colorados son una mierda. Eso no es verdad. Cuando yo diga, todos los liberales son unos inútiles, tampoco es verdad. O donde yo diga, toda la gente de izquierda son unos, no sé, tilingos, tampoco es verdad. Entonces, uno puede tener determinadas cuestiones que hagan una marca especial sobre determinadas cuestiones. Pero el hecho de decir fulano que se vayan todos y más cuestiones, no funciona para nada, para nada. y es una amenaza para la democracia, creo yo también, Seba, porque
para un cambio como el que tanto soñamos y tanto decimos que queremos ver, realmente se necesitan de todos los sectores, de todos los partidos. Y nosotros quizás hacernos Juli, es que yo te digo, cargo mira, de votar bien, aprender a votar. invitarle a alguien a gobernar Argentina sin el justicialismo o Paraguay sin el Partido Colorado. Y contemos cuántos meses duran. O Lugo no gobernó con el Partido Colorado. O no hizo acuerdos con senadores y con, por supuesto, si no tenía parlamentarios. Entonces, ¿eso está mal? No, claro que no, era su nivel de supervivencia. Entonces, a mí no me parece demasiado peligroso el tema de que ahora en realidad tenemos que matarle a todos los colorados para ser felices. No sé, me parece una aberración. O como antes, tenemos que liquidarle a todos los liberales para el gobierno anterior. Y vamos a entrar dentro del Partido Liberal y vamos a matarle a un joven. Una barbaridad. Eso es una bestialidad. Hay que decirlo. O sea, ni lo uno ni lo otro. Pero hoy en día está tan polarizado el tema que si vos decís una cosa o decís la otra, enseguida te encasillan por eso. Y vamos a durar todavía unos cuantos años en esa lógica. Y la gente finalmente te va a ir conociendo a través del tiempo. Por eso lo importante es no desesperar y no apurarse y tener un objetivo claro. Si uno tiene un objetivo claro, las cosas son mucho más fáciles. Genial, Seba. Y bueno, con esto sí ya va a ser la última pregunta. ¿Es difícil a la hora de tomar decisiones que tengan una trascendencia política real? Es decir, no sé, cortar el chorro en una parte para invertir donde se tenga que invertir o sacar normas que golpeen quizá a corto plazo, pero a mediano y largo plazo te permitan construir algo bueno de verdad. Eh, cuesta, cuesta tomar esas decisiones que quizá a corto plazo te condenen. Sí, claro que cuesta. A mí me tocó votar por un juicio político que me condenó hasta hoy por muchísima gente. Pero uno no puede estar escuchando la radio o viendo el Twitter para tomar una decisión cuando uno tiene los elementos en la mano. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en la política es que la gente gobierna para el Instagram. Entonces, todos quieren tener un buen posteo y o se autoglorifican o se beatifican o se victimizan en función a quien la prensa está triturando en ese momento. Eso no es hacer política. Eso es un oportunismo asqueroso. O sea, yo particularmente veo cada vez más actores que están con eso o gente que me dice, ay, no sé, la prensa me va a hacer mierda. Y la prensa te hace mierda, o sea, y es así. O sea, aquí pero tenés que tomar las decisiones. O sea, si no estás dispuesto a tomar decisiones que le cabree a la gente, como dicen los españoles, entonces no hagas política. O sea, vas a tener que tomar decisiones donde uno como decisor político va a tener informaciones que la gente no va a tener. Pero igual hay que tomar la decisión. Entonces, ¿me puedo equivocar? Pero por supuesto que te puedo equivocar. Pero lo peor es tratar de gobernar o tratar de tomar decisiones con el diario del lunes o con el trending topic del día del Twitter. O sea, no hay nada más patético que eso. Y a la larga, la gente te desprecia más por eso. La misma gente que te condena porque tomaste una decisión. ¿Por qué? Porque en 72 horas hay otra noticia. Y una semana después hiciste algo bueno y esa misma gente que te puteó va a estar glorificándote. Bien. Bueno, Seba, agradecerte por tu tiempo. Me encantó. Realmente yo tenía la intención de empezar hablando justamente de por qué la política es importante, por qué todos somos políticos, qué implica, o sea, la otra cara de la moneda, porque de repente uno piensa, bueno, ser presidente es fácil, estás para la foto, puedes hacer lo que quieras, o ser senador o diputado es fácil, pero no te cuentan que realmente tenés que tomar decisiones difíciles, que tenés que aprender a negociar, que tenés que entender que vos te fuiste para servir y que muchas veces esa gente va a ser la que te esté tirando piedras porque no va a estar conforme, porque quizás le afecta a corto plazo algo y nos cuesta ver más allá, ¿verdad? No sé si nosotros como país hemos tenido en algún momento de nuestra historia una política de Estado así real, donde haya un consenso de todos los actores políticos, todos los partidos políticos y digan, bueno, ¿sabes qué? Estamos en muchas cosas en desacuerdo, pero esto vamos a ir hasta el final.
y me parece que pudimos abordar eso, así que te agradezco un montón. Para mí es súper importante hablar justamente de política así, de una manera mucho más real, no tanto del cómo debe ser, porque eh, la realidad no es tan simple. Platón empezaba en la República haciendo una super ciudad ideal, después se fue, intentó incluirle a un príncipe, se dio cuenta de que no era tan sencillo, y uno de sus últimos libros de las leyes justamente empieza a confiar más en las normas que en las personas y que en el juego político, porque se dio cuenta que no era tan sencillo. Así que me parece que hay que dejar de romantizar tanto y irnos tanto por la utopía a la hora de hablar de política, porque no es tan simple y porque si somos claros y honestos, como vos decís desde el principio, y le hacemos saber a la gente lo que está en juego y cómo se maneja la arena política, ahí ya no van a tener la excusa del, no, yo entré porque pensé que iba a ser así y después había sido, no pude cambiar, entonces me fue más fácil formar parte del sistema. Creo que es muy importante ser honestos y que la gente que va a tener el coraje, porque hay que tener coraje para tomar decisiones y para plantarse y para, sobre todo si es desde un tercer espacio, ¿verdad? Y bueno, si es desde uno de los dos partidos tradicionales, mucho más todavía porque está súper fragmentado igual también. O sea, no creo que la política sea algo sencillo, creo que es necesario y creo que es muy importante también el hecho de que haya señalado que los partidos políticos son importantes, son necesarios. O sea, si no tuviéramos los partidos políticos, ¿cómo le íbamos a direccionar? Los partidos políticos tienen que ser capaces justamente de filtrar un poco la persona que entra en la política, orientarle. En el libro Cómo mueren las democracias hablan de eso, ¿verdad? Los autores y me parece que va por ahí la mano. Tenemos que empezar a ser más sinceros, a comunicarnos más y a partir de ahí tomar las acciones que nosotros consideramos que sean las mejores y entender también que nosotros somos parte del problema, ya no verlo como Marito es el problema o los liberales son el problema o la oposición o este sí. Son actores súper importantes, pero nosotros también hacemos lo nuestro. O sea, quizá yo hoy, el día de mañana, digo, bueno, son todos corruptos, pero me voy y, como vos decís, compro sin pedir la factura o copio mis exámenes porque ser vivo, o me voy y pido información sobre dónde está la barrera o le coimeo a un funcionario público para que me salga más rápido. Eso hoy en mi esfera quizá no tenga un súper impacto, pero nosotros somos seres humanos de hábitos, como decía Aristóteles, hace un montón de tiempo no estoy descubriendo la rueda. Si hoy yo me manejo así, el día de mañana cuando tenga un campo de acción más grande, es muy probable que yo siga haciendo lo mismo. Totalmente, totalmente. Suscribo plenamente lo que decís y también entender de que la construcción de la democracia se hace en la diversidad. O sea, en el Congreso hay gente que me representa a mí y hay gente que representa a gente que piensa diametralmente opuesto a como nosotros pensamos. Entonces, así nos es más fácil entender la democracia. Genial. Seba, me hubiera quedado a hablar contigo 20.000 horas. Sí, yo Sabes también. que te admiro un montón. Muchísimas Muchas gracias gracias. igualmente. Felicitaciones por lo Y que estás haciendo, es valiosísimo, valiosísimo y bueno, vamos a darle todo el destaque y vamos a compartir con todos para que puedan escucharlo. genial. Seba, te quiero pedir una última cosita. Una frase que quieras que todos escuchen o que a vos te hizo un eco impresionante y un libro para recomendar. Yo creo que la de George Nathan es una frase muy importante. Los malos gobiernos son electos por los buenos ciudadanos que no se van a votar. Y si tuviera que elegir un libro, diría Porque fracasan los países, le recomendaría de Acemoglu y Robinson, que nos Libras. para entender un poco cómo, qué significan las instituciones. Genial. Muchísimas gracias, Seba. Un honor. Al contrario, Que te para mí un vaya placer. súper, súper bien. Y gracias de Gracias, verdad. igualmente, Ale. Un Estamos en abrazo. contacto. Chao, chao. Chao, chao.